A ver, hago una ficha práctica. Yo tengo 42 años, camino de 43. Físicamente ya me estás viendo, ¿no? ¿Puedo opositar? A priori sí. A priori sí. A priori podías opositar siempre que cumplieras con los requisitos que se establecieran en la convocatoria a la que te quisieras presentar. Pero sí que es cierto que para presentarte a una oposición, desde un punto de vista subjetivo, sería necesario también, pues tener una serie de habilidades o de desarrollar una serie de características que en muchas personas ya vienen innatas, pero en otras hay que ayudarlas, hay que entrenarlas. Pues por ejemplo, lo que es la perseverancia, lo que es la constancia, lo que es la fuerza de voluntad. Lo que es saber sufrir un poco, porque durante el proceso que vas a sufrir estudiando, pues vas a tener que muchas veces renunciar a determinadas cosas que nos gustan, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es cierto que a priori, si cumples unos requisitos, puedes hacerlo, pero claro, tienes que saber que te va a costar, que no es un proceso tan fácil, ¿vale? ¿Ser opositor es casi una categoría? Pues casi que sí, pero por el proceso que tienes que llevar a cabo, ¿eh? Sí. Me ha gustado las características que nos ha contado nuestra invitada. A quien les presento ya es Mamen Villarig, es la responsable máster D dentro de lo que son las oposiciones y de la formación para oposiciones en áreas de fuerza y cuerpos de seguridad, si no me equivoco, ¿verdad? Exacto, sí. Realmente ahí la constancia, la perseverancia y también un perfil vocacional también suele existir. Sí. En este tipo de oposiciones, sobre todo las relativas a fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque también se puede extender a otro tipo de oposiciones, sí que hay un perfil vocacional, ¿vale? Es decir, por ejemplo, nos encontramos con gente que no solo vocacional personal, sino por trayectoria familiar, como pueden ser pues los guardias civiles e incluso la Policía Nacional, ¿vale? Es decir, sí que hay un perfil vocacional de querer ayudar al prójimo, o lo que digo, por trayectoria familiar, ¿no? Sí que lo hay. Luego, hombre, entiendo que la estabilidad laboral, si se consigue, puede ser es un plus, ¿no?, a tener en cuenta. Y las condiciones cuando decidimos opositar y vamos a hacer un esfuerzo y vamos además a renunciar a cosas, nos vamos a centrar realmente en nuestra labor de opositar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir, ¿no? Porque puede haber oposiciones que por sus características puedan ser similares en cuanto a los temarios, en cuanto a las pruebas físicas. ¿Cómo nos encamináis? Sí, a ver, hay oposiciones dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad que están muy claras cuál es la estructura, ¿no? El esqueleto de una oposición, ¿no? En cuanto a las pruebas, ¿no? Pues hay una serie el temario suele ser muy parecido dependiendo obviamente del nivel. Es decir, hay oposiciones más básicas y oposiciones dentro de fuerzas, te estoy hablando, un poquito más elevadas. No es lo mismo presentarte a un Policía Nacional escala básica que presentarte a un Policía Nacional escala ejecutiva en cuanto a temario, a cantidad de temas y la dificultad de los mismos. Pero sí que es verdad que dejando fuera un poco lo que es el temario en sí y cómo es el examen de ese temario, luego hay una serie de pruebas como serían pues las pruebas físicas, pruebas psicotécnicas, entrevista personal, que es algo fundamental en las pruebas en oposiciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya sean del Estado o incluso a policías locales, en algún momento también en la parte de bomberos o en las partes de tropa y marinería para militares. Los test de personalidad y la entrevista personal es una parte fundamental es una prueba fundamental. Yo que no he opositado, lo reconozco, no he opositado, pero yo pensaba que eran cuestiones teóricas y cuestiones físicas sobre todo. No sabía que tenía esa importancia lo psicotécnico y sobre todo la entrevista personal. Sí, y cada vez está teniendo más importancia. ¿Y eso lo trabajáis desde Máster D especialmente también? Sí, el Máster D lo que intentamos es hacer una preparación integral de todas las pruebas, ¿vale? Comenzamos, por ejemplo, con las pruebas físicas. Tenemos un sistema que es Personal Trainer 360, que es el que ayuda a los alumnos mediante una evaluación desde el inicio de varios parámetros, como la resistencia, la velocidad, la flexibilidad, para establecer planes, ¿vale? Y los cuales se adquieren mayor fuerza a medida que la convocatoria se acerca, lógicamente. Exacto. Hay una progresión. Hay una progresión, debe haberla, por otro lado, ¿no? Es decir, no es lo mismo nada más presentarte que en el momento en que vas a hacer las pruebas, ¿no? Y así con lo que es el cuerpo teórico de la prueba, que es las bases te viene establecido cuál es el planteamiento teórico, cuáles son los temas, y luego ya pues con las diversas otras pruebas, por la de psicotécnicos, obviamente hay que ver en cada oposición qué psicotécnicos te piden, y para poder desarrollarlos y adaptarlos al alumno, y lo mismo con la entrevista personal. Es decir, hay unos test de personalidad previos
que luego dan lugar a la parte de la entrevista personal, entonces hay que prepararlo y ayudarlo y entrenar con el alumno con ello. Vuelvo a la primera pregunta en cuanto a edades, por lo tanto, ¿está estipulado dentro de las bases en las convocatorias de oposiciones o no es así? ¿O realmente edades, características físicas y demás? Sí. En general, ¿no? En las oposiciones ya sé que siempre estoy hay generalizando mucho porque cada una de ellas podríamos hablar de. En general, en todas las oposiciones hay unos requisitos ya establecidos por el Estatuto Básico del Empleado Público, claro, pero que luego se van especificando en función de la oposición. En fuerzas y cuerpos de seguridad, sobre todo, hay que tener en cuenta que la edad va un poco también aparejada con la titulación, es decir, la menor, el límite de edad menor serían los 18 años, pero claro, si te piden un nivel de estudios con 18 no lo has podido. Que no lo has podido tener, pero bueno, ese sería el nivel. Y también es importante, en el caso de fuerzas y cuerpos de seguridad, tener en cuenta que se exige la nacionalidad española. No así en la parte de bomberos, por ejemplo, que no se exige esa nacionalidad, se puede dar cabida a la parte de europeos, por decirlo de alguna manera, pero policías nacionales, guardias civiles, policías locales, es importante la nacionalidad española. Y también, por ejemplo, el hecho de carecer de antecedentes penales, ¿vale? Bueno. Eso son cosas ya más específicas de estas oposiciones en concreto, ¿vale? La metodología online ha llegado también, evidentemente, a la formación de opositores. Sí, es decir, es que ahora está en general, ¿no? Es decir, que cualquier universidad trabaja con este tipo de metodología. Sí, nosotros disponemos de un campus virtual para el alumno, las 24 horas, donde el alumno puede ponerse en contacto con los diferentes profesionales, con los diferentes docentes. Además desde allí puede asistir a las clases, puede asistir a clases en directo, puede asistir a las clases grabadas, dispone de vídeos en donde se les va... O sea, las clases en vídeo y tal las puedes ver perfectamente, sí, tranquilamente en tu casa. Exactamente, es decir, nosotros hacemos con los alumnos clases en directo a través de la plataforma online, en donde el alumno se pone y puede interactuar con el profesor, pero al mismo tiempo esas clases luego quedan grabadas. Hay gente, y las puedes volver a ver. Claro, hay gente que nosotros trabajamos, y la mayoría, ¿no?, de opositores realmente son gente, pues estamos hablando de perfiles entre 18, lo que decíamos, y 35 años más o menos. Entonces son gente pues que tiene que compatibilizar su vida, ya sea laboral, ya sea familiar. Entonces muchas veces, y quizá estar en una clase a las 6 de la tarde, pues no es lo mismo que estar a las 10 de la noche. Entonces, pues la pueden ver después. Claro, sí, el campus virtual está adaptado para poder disponer de cada uno de los recursos y de cada uno de los servicios a la hora que el alumno convenga. Lo que pasa es que luego yo personalmente sí que necesitaría, por ejemplo, quedar con Mamen y analizar un poquito cómo lo estoy haciendo, por dónde voy y que me dediques un rato exclusivamente a mí. Eso, evidentemente, en Máster D lo hacéis, ¿no? Claro, en Máster D tiene, pues a lo largo aquí en Zaragoza, pero también a lo largo de las provincias de España tenemos las sedes donde están los entrenadores, docentes, ¿no?, de alguna manera los que ayudan a los alumnos, lo que hablábamos al principio, ¿no?, a desarrollar esas características o esas habilidades que son necesarias. Es decir, el estudio está muy bien, ayudarles a estudiar, pero hay que desarrollar esas técnicas de estudio previas y esa gestión de saber a lo que te estás enfrentando, que también es muy importante. Es decir, no solo es estudiar, sino que para cada uno de esos estudios o cada una de superación de esas pruebas es necesario desarrollar unas determinadas habilidades que, aunque las tengas innatas, muchas veces si no te las sacas no lo sabes que las tienes. Claro. Entonces es fundamental y lo haces a través de los diversos centros que hay. Si yo, por ejemplo, veo oposiciones y digo, pero aquí necesitan 250, son un montón, pues me voy a presentar a esta. ¿Por qué? Porque hay más plazas. ¿Es correcto o tampoco es el planteamiento así? Dependerá de la persona. Lo que hemos dicho, en Fuerzas y Cuerpos hay algo vocacional, entonces con independencia, pero claro, si salen muchas plazas, eso llama también mucho la atención a la persona que está opositando porque cree que tiene mayores ventajas. Y ahora estamos en un momento, de hecho, que eso está ocurriendo. Es decir, ya... Pues en 2015 estábamos hablando de un número de plazas, por ejemplo, en Policía Nacional hubo unas 1.300 plazas, y este año, en 2016, con la oferta, que ya ha habido la convocatoria, aunque ahora están empezando a desarrollar las pruebas,
pues han sido 2.600, vemos 1.000 y pico plazas más que el año pasado, y que ahora además lo que son las noticias, pues a finales de mes pasado, ¿no? Salió el Ministerio del Interior diciendo que se iban a cubrir 5.000 plazas de agentes en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, que sabemos que aunque el gobierno está así, ¿no? Estamos en funciones y parece que tal, sí que es cierto que este año se han convocado, estando en funciones, las plazas que se han ofertado, y que en 2017, pues nos están diciendo que va a haber 5.000 plazas nuevas entre policías y guardias civiles. ¿Y nos daría tiempo de empezar ahora lo que es el proceso de aprender, de estudiar, de opositar? A ver, la media estaría... A ver, luego está la fuerza de voluntad de cada uno y el cómo lo hace, ¿no? Y sus circunstancias. Y sus circunstancias personales. Sí mismo con su mecanismo. Claro, que dijo aquel, ¿no? exacto. Pero sí que la media estaría en un año. Si ahora quisiéramos presentarnos, por ejemplo, a Policía Nacional para la convocatoria de 2017, estaríamos a tiempo. Porque, vuelvo a decir, acaban de empezar la convocatoria de 2016, es decir, los exámenes, y están por las pruebas físicas, que es la primera prueba, a finales de septiembre. El examen teórico sería en 2017, sí, en 2017, a principios de 2017. Pues pensemos lo mismo, pero para la convocatoria de 2017 hablaríamos de presentarse a lo que es teóricamente para 2018. Yo creo que podría... Ahora podríamos. Ahora sería un buen momento, de hecho. Oye, y en Máster D, ¿qué tal os va? En el sentido de, claro, preparáis alumnos, al final esos alumnos son muy vuestros en el sentido, ¿no? De que supongo de sus éxitos, y aprobar la oposición y entrar en un cuerpo de seguridad, por ejemplo, debe ser un éxito para vosotros mismos. Por ¿no? Supuesto, a nosotros nos ilusiona cada vez que un alumno nos comenta, pues bueno, pues que ha conseguido la plaza. Además, no solo eso, sino que nosotros vamos viendo la evolución en el proceso, es decir, la primera prueba, luego la otra. Entonces vamos con ellos acompañándoles y personalizando con ellos en cada momento. Por supuesto que para nosotros es un éxito el triunfo de cada uno de nuestros alumnos, y para eso trabajamos. Yo creo que es fundamental ir de la mano, ¿no? Sí. Porque, claro, con todo lo que nos estás contando, Mamen, y te estoy tuteando, ya me permitirás. No te preocupes. Pero claro, es que yo creo que es fundamental el hacer las cosas bien. A ver, vamos a invertir tiempo, vamos a invertir esfuerzo, vamos a hacerlo bien. Sí. En todos los sentidos, ¿no? Exacto. Dices que lo más, por ejemplo, lo más inmediato que tenemos son las de Policía Nacional. A ver, ahora mismo, por ejemplo, la convocatoria 2016 de Guardia Civil ya fue. Sí. Ya acabó. Y ahora estamos con la convocatoria, es decir, se están haciendo las pruebas de esta convocatoria de este año, de la oferta que hubo a primeros de año, se están desarrollando ahora. Ahora estamos esperando, pues bueno, en 2017, para principios, en el primer cuatrimestre, debería publicarse una nueva oferta. Como ya digo, lo del gobierno está así, pues veremos cuándo lo hacen, pero vamos, vuelvo a decir, las noticias, y desde el Ministerio del Interior, en cuestión de fuerzas y cuerpos, sí que se establece eso, pues que va a haber nueva oferta, con lo que habrá nuevas oposiciones. Nos hemos centrado mucho porque te hemos pedido que nos acompañes en áreas de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero bueno, en Máster D entiendo yo que opositemos a lo que opositemos ahí, pues administración local y demás. Exactamente. En fuerzas y cuerpos también hay una parte local, como son los bomberos o policía local, pero bueno, tenemos otro tipo de campos de oposiciones, como pueden ser la campo de la sanidad, administración y justicia, es decir, los auxiliares administrativos de las diferentes, pues, locales, de diputaciones, la parte de justicia, que también es muy importante. Recordemos que es es estatal, y el volumen es también bastante importante en las oposiciones de justicia, y también hay una amplia gama de personas que optan por ello, ¿no? Sobre todo las personas que están más vinculadas con, pues, titulaciones tipo de derecho. Claro. Sí, entonces también es... Y también se espera que, aunque todavía no se han convocado, por ejemplo, hubo oferta en 2016, pero todavía no se han llegado a convocar las plazas, sí se espera que para el año que viene, pues, llegue la convocatoria y además lleguen nuevas plazas, porque también desde el Ministerio de Justicia se ha establecido, con lo cual va a ser buen año también. Es un buen año. Oye, por cierto, pero Grulla, ¿dónde estáis aquí en Zaragoza? A ver, aquí la academia o el centro de formación como tal está en Avenida Navarra. Ahí lo tenemos, Navarra. Sí. Perfecto, ahí está Máster D, y en la página web bien sencillo encontrarlo. Sí, en la página web está establecido donde estamos. Y ya para terminar, en cuanto a las oposiciones a bomberos, ¿lo de la cuerda tiene truco o no?
Eso te lo diría mejor nuestro entrenador personal. Sí. Nuestros entrenadores personales te dirían mejor. Cualquier día de ellos hablas con Alicia Pérez y tengo amigos y Luis Maicas. Oye, qué duro, y llevan entrenándola y son unos tíos, hay unos atletas tremendos y al final, oye, te acaban subiendo. Pero es que tiene su truco, ¿eh? Yo por lo que les oigo hablar ¿sí? a los entrenadores, tiene su truco, que muchas veces se cree que la fuerza está en un sitio y resulta que hay que trabajarlo de otra manera. Bueno, pues todas estas cosas se las enseñan en Master Day. Mamen Villarij, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. A vosotros. Y sobre todo que cuantos más alumnos logren esa plaza, pues para vosotros además es un chute. Exacto. Muchísimas gracias. Un placer. placer. A vosotros. Continuamos, una paradita y luego nos vamos hasta Bruselas.